Un hombre es contratado por un viejo granjero para trabajar como su nuevo mecánico, al mismo tiempo que consigue seducir a la joven esposa de su jefe con la cual tiene un apasionado romance hasta el punto de terminar planeando deshacerse del pobre anciano. Por eso hoy, obsesión. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película comienza con nuestro protagonista Sonny tomando un largo viaje en bus para llegar hasta una ciudad, en donde se presenta en un taller mecánico por un puesto de trabajo que le habían prometido, aunque al final descubre que ya era demasiado tarde. Así que por no tener dinero, Sonny se queda en la calle y en eso a unos pocos pasos un tipo intenta asaltar a un anciano, hasta que aparece nuestro protagonista para actuar como un héroe, haciendo que el ladrón termine huyendo después de quedar en una pelea de 2 contra 1. Luego el anciano llamado George le describe a la policía la cicatriz que tenía en la cara del ladrón, y enseguida aparece corriendo su joven esposa llamada Larissa, preocupada por su bienestar, mientras nuestro protagonista no podía creer la suerte del viejo. Pero cuando Sonny estaba por marcharse, George lo llama para presentarle a su esposa que venía de Rusia, y luego el anciano lo invita a su granja para demostrarle su agradecimiento, ofreciéndole vivir junto a ellos además de un trabajo como su asistente mecánico, a lo cual el hombre acepta enseguida. Entonces, durante su primera noche en su nueva casa, nuestro protagonista descubre que puede escuchar las discusiones de sus nuevos caseros, pero cuando llega el momento en que ellos hacen sus cochinadas, el hombre prefiere encender el ventilador para tapar lo que podía oír. Al día siguiente, George le enseña a su nuevo empleado su lugar de trabajo junto a un obsequio que planea darle a su esposa después de terminar de arreglarlo, al mismo tiempo que Larissa empieza a distraerse observando trabajar a su nuevo huésped. La cuestión es que van pasando los días mientras Sonny y la rusa van intercambiando miradas que no parecen para nada inocentes. Por eso un día la mujer le pide a su huésped que deje de actuar como un baboso y enseguida el hombre intenta seducirla sin mucho éxito. Más tarde George invita a su empleado unos tragos y por eso le pide que vaya a buscar hielo. Y en eso el hombre aprovecha para darle un masaje refrescante a Larissa, quien no se resiste mucho que digamos, hasta que el anciano los interrumpe cuando grita preguntando por el hielo. Luego en su cama Sonny no podía dormir pensando en lo lejos que pudieron haber llegado, así que él decide buscar por internet el repuesto que faltaba para el obsequio de la rusa, y entonces al día siguiente le avisa al anciano que se apresure a ir a comprarlo antes de que otro se lo lleve. Y mientras George se marcha con prisa por su parte, la rusa y el mecánico terminan aprovechando que ya no había moros en la costa para sacarse las ganas de hacer el delicioso de una vez por todas. Y luego Larissa se encarga de asearse para borrar toda evidencia hasta que escucha a su esposo llamándola. Entonces el anciano le muestra que ya repararon el viejo vehículo y enseguida lo saca a pasear para probarlo, mientras Sonny le pide a la rusa que traten de ser discretos con su relación, a lo que ella le dice que solo fue algo de una vez, y luego la mujer recibe el para nada sorpresivo obsequio de su esposo. Más adelante George y su empleado pasan el rato entre tragos y chistes groseros que no le causan ninguna gracia a Larissa, y por eso ella se termina marchando, y en eso el anciano empieza a ponerse nostálgico recordando a su hijo muerto, hasta que en un momento el viejo se termina desmayando por su poca resistencia al alcohol, así que después de acobijar a su jefe para que no se engripe, Sonny subió a buscar a su amante, quien lo estaba acechando como una depredadora que enseguida salta hambrienta sobre su presa. Entonces esta vez ellos hacen el delicioso en la comodidad de una cama y después de terminar con todo, Larissa le confiesa que ya no quería seguir casada con George. Por su parte, nuestro protagonista le cuenta que él creció en un horrible orfanato y por eso le dice que prefiere estar muerto antes de tener un hijo que pase por la misma experiencia que él. Y al final la rusa le dice que si tuvieran mucho dinero podrían escaparse juntos. Al día siguiente, George le dice a su empleado la famosa frase de "tenemos que hablar", y entonces se lo lleva de paseo hasta un descampado que parece un basurero hasta hacerle unas preguntas a Sonny como si hubiese descubierto que le estaban metiendo los cuernos. Pero al final resulta que el anciano solo quería saber si nuestro protagonista tenía algún proyecto para su futuro, y enseguida le explica que él compró ese mismo terreno para construir un parque de atracciones con temática de vehículos que siempre había soñado. Entonces luego Sonny le enseña a la rusa cuáles eran los planes de George, y una Larissa bastante fría le dice que es la oportunidad perfecta para sacárselo de encima y quedarse con el dinero del parque, aunque el hombre no parecía estar dispuesto a llegar tan lejos por ella. Por su parte, el anciano le enseña a su esposa una maqueta de cómo iba a ser el parque, a lo que ella se entusiasma hasta el punto de volver a sentir deseos por él, mientras nuestro protagonista dejaba hablando solo a un cliente por preferir prestar atención a lo que ocurría entre el matrimonio. Más tarde, Sonny aparece de la nada para sujetar a la rusa y portarse como un celoso tóxico, y después de insinuarle que George no seguirá siendo su esposo por mucho tiempo, enseguida la toma con violencia para darle un castigo al
mismo tiempo que se sacaba las ganas con ella. La cuestión es que un día el mecánico se marcha con la excusa barata de ir a visitar a una hermana enferma, pero en realidad era un pretexto para reunirse en un motel con su amante, con quien empiezan a planificar cómo deshacerse del anciano hasta que él tiene la idea de hacerlo parecer un accidente. Así que mientras la construcción del parque va progresando, un día Sonny le enseña a la mujer cómo aprovechar un mecanismo gastado del taller para que parezca que George tuvo un accidente, al mismo tiempo que desperdiciaba una deliciosa sandía. Pero como necesitaba la ayuda de alguien más para activar el mecanismo, el hombre tuvo que convencer a Larissa de ayudarlo, quien luego de dudarlo se termina convenciendo, y por eso durante la noche los dos se veían bastante tensos. Entonces llega el momento de llevar a cabo el plan, y mientras Sonny conducía a su jefe hasta su trampa mortal, en eso aparece la rusa para cumplir con su parte. Pero al final resulta que además del anciano, una parte de nuestro protagonista también terminó aplastada como la sandía. Así que Larissa se acerca preocupada mientras el hombre le dice que sin su mano iba a ser más convincente de que todo fue un accidente. Y enseguida él le pide que se vaya bien lejos, además de que se deshaga de sus zapatos para que no quede incriminada. Aunque enseguida la rusa no demuestra ser muy lista al tirar sus zapatos en unos lugares bien a la vista, al mismo tiempo que Sonny llama al 911. Luego de recibir un llamado, Larissa regresa a su casa, en donde un detective llamado Crawford le explica que su esposo tuvo un accidente, así que la mujer corre para llorar sobre su cadáver. Y después en la noche ella se reencuentra con su amante, quien enseguida le pregunta por sus zapatos. Por su parte, el detective empieza a sospechar de la mujer por vestirse muy bien, salvo por el detalle de su calzado, así que decide hacer una búsqueda al día siguiente, mientras que la pareja de asesinos resultó ser más rápida, ya que consiguieron encontrarlos antes de que lo hiciera la policía. Un tiempo después, Sonny observa cómo la policía estaba investigando por la zona, hasta que un día recibe la visita del detective, quien empieza a hacerle preguntas sobre su vida, y en eso el policía le sugiere la idea de que algo estaba pasando entre él y la esposa del anciano. Pero como el mecánico no se termina delatando, Crawford se marcha y enseguida aparece Larissa de la nada para preguntarle a su amante si se le escapó algo de información valiosa, al mismo tiempo que el detective lo seguía espiando desde lejos, confirmando así sus sospechas. La cuestión es que van pasando los días mientras la rusa se va poniendo cada vez más fría y distante con su amante, y entonces llega un momento en el que Sonny ya no aguanta tantas ganas acumuladas y por eso la va a buscar, mientras ella no se esfuerza mucho en resistirse, que digamos. Y luego de ver cómo Larissa decide seguir adelante con la construcción del parque, una noche la rusa recibió un llamado del detective que estaba intentando comunicarse con nuestro protagonista. Entonces cuando el hombre habla con él, resulta que la policía lo invita a la comisaría para hacerle unas preguntas. Pero cuando la pareja de asesinos se estaba dirigiendo a la cita con el detective, justo en ese momento aparecen Crawford junto a una colega policía para hurgar en la escena del accidente, mientras que Sonny decide entrar solo a la comisaría intentando tranquilizar a su amante. Y después de hacerlo esperar un tiempo, llega el detective para contarle a nuestro protagonista sus sospechas de que el accidente de George en realidad pudo haber sido un asesinato, al mismo tiempo que Larissa estaba comprando un test de embarazo. Por su parte, Sonny no convence al detective cuando le recuerda que casi perdió su mano, y enseguida Crawford le menciona que el forense descubrió 2 heridas por el golpe del tractor en el cuerpo del anciano, lo cual pone en peligro la hipótesis de que haya sido un accidente sin intención. Hasta que en un momento el hombre se da cuenta algo tarde de que no podían interrogarlo sin un abogado, y por eso decide marcharse. Pero antes de irse, el detective le enseña con un video cómo descubrió junto a la mujer policía otra posible forma de accionar la palanca en el taller mecánico. Entonces Crawford le deja en claro que él y Larissa son posibles sospechosos de un crimen, pero cuando Sonny se marcha, la mujer policía se lamenta de que el hombre no haya dado ningún indicio de delatarse, a lo que el detective menciona que será más fácil cuando traigan a la rusa. Y en eso retrocedemos al momento del accidente, en donde vemos que George en realidad no murió al primer intento, y por eso nuestro protagonista tuvo que acercarse al anciano para asegurarse de que el tractor lo aplaste, y así fue como puso en peligro su mano. Acto seguido volvemos al presente, en donde la rusa ve como Sonny tiene un ataque de pánico durante el camino de regreso, y luego en la casa del hombre le asegura que a pesar del video que le mostraron, de todos modos no tienen manera de probar que se trató de un asesinato. Luego Larissa empieza a temer que él la delate para salvarse, a lo que el hombre la tranquiliza diciéndole que van a salir juntos de esta situación, y enseguida la rusa recibe un llamado del detective citándola en la comisaría, lo cual provoca que ella empiece a ponerse muy nerviosa. Y mientras Sonny intentaba relajarla, la rusa le dice preocupada que no podía ir a prisión ya que estaba embarazada de él, lo cual parecen ser buenas noticias para el hombre, a pesar de que en esos momentos la llegada de un bebé los terminaría de incriminar. Así que el día siguiente, para cerrar la trama de la película, el hombre se dirige por su cuenta a la comisaría para confesar que él fue el único responsable del asesinato de George, por lo que al detective no le queda otra que cerrar el caso. Por su parte, Larissa encuentra una carta de su amante explicándole que decidió entregarse al saber que estaba embarazada. Así él evitaba que su hijo crezca en un orfanato al igual que él. Y al final el hombre se despide confesándole su amor, además de dejarle unas recomendaciones
recomendaciones para el nombre del bebé. Unos años después vemos que Sonny recibe en la prisión unas cartas de su amante junto a unas fotos de su hijo mientras iba creciendo, así que el hombre le escribe una respuesta a la rusa para preguntarle por qué tiene la sensación de que el niño se veía diferente en cada foto. Y al mismo tiempo que vemos como el parque que tanto había soñado George al final se terminó construyendo, por su parte Larissa recibe la carta del prisionero mientras ella le pedía a una empleada de piel morena unas fotos junto a su hijo. Así que después de ver que siempre contó con la ayuda de cierto hombre con una cicatriz en la cara, al final descubrimos que ella tenía plan para quedarse a cargo del parque de atracciones sin su esposo, al mismo tiempo que llegaba el momento de Sonny para pagar por su crimen sin imaginarse que todo el tiempo había sido parte de una trampa. Eso fue Obsesión. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.